Miren esto. Casi 8 toneladas de acero alemán de aleación fina. Un peligro para cualquier enemigo. El cañón más potente de World of Tanks. Muchos sueñan con él, y muchos más son los que tiemblan de miedo ante él. Pero hay veces que ni este cañón puede compensar la habilidad y el talento de un jugador. Para evitar que esto pase muy a menudo, hoy vamos a hablar sobre la penetración del blindaje. Todo cañón tiene una serie de características básicas: daño, precisión, tiempo en apuntar y cadencia de tiro. Pero todo esto no sirve de nada si no son capaces de penetrar el blindaje. Para disparar de forma eficaz, deben aprender cómo funciona la penetración y entender sus principios. Empecemos por algo de teoría con nuestro informante secreto. Cada proyectil de juego tiene su capacidad de penetración. En la documentación se especifica su valor promedio cuando se dispara a 100 metros de distancia. La penetración real puede ser un 25% mayor o menor. El daño infligido se calcula de forma similar. Gracias, informante. Sigamos. Vamos a hacer un pequeño experimento. Tomemos como ejemplo 2 T-57 Heavy y 2 AMX. Esta elección no es casual. Ambos cuentan con cañones de 120 milímetros, un daño promedio similar y prácticamente la misma penetración con proyectiles de alta penetración, AP, o alta explosividad, AE. La mayor diferencia está en sus proyectiles premium. El AMX cuenta con proyectiles AP rígidos compuestos, y el T-57 Heavy puede disparar proyectiles AE antitanques. Los objetivos se colocan no muy lejos de nuestros vehículos. No creo que ninguno tenga problemas para penetrar el blindaje, pero veamos. El primer tanque dispara un proyectil AP, el segundo dispara un proyectil APCR, el tercero usa un proyectil AEAC y el cuarto dispara un proyectil AE. Ninguno de ellos tuvo problemas. Vamos a complicar un poco más las cosas. Pongamos a los objetivos a cubierto y repitamos el experimento. Como ven, el resultado cambió un poco. El proyectil AE solo provocó daño por explosión y el proyectil AEAC se quedó atascado en la valla. Pero esto no termina aquí. Ahora vamos a quitar los obstáculos y poner el objetivo un poco más lejos. Los cañones disparan y el resultado vuelve a ser diferente. Pocos se dan cuenta que lo mejor es usar diferentes tipos de proyectiles para disparar a un mismo objetivo en situaciones diferentes. Para hacerlo bien, necesitamos un poco de teoría. Como ya saben, hay 4 tipos de proyectiles, cada uno con sus propiedades específicas. El principal tipo de proyectil que se utiliza en la mayoría de los tanques es el de alta penetración. Estos proyectiles vuelan con rapidez, pero su capacidad de penetración se va reduciendo con la distancia. Su capacidad de penetración también se reduce cuando alcanza un objetivo destructible, como una valla o un vehículo. Los proyectiles más rápidos son los APCR. Solo los fines de semana pasan más rápido. Los proyectiles APCR también pueden atravesar vallas, pero con la distancia pierden más capacidad de penetración que los proyectiles AP. Lo del proyectil AEAC es otra historia. Su capacidad de penetración no depende del alcance, y es la misma a lo largo de toda la trayectoria. Pero todo tiene su precio. Es el proyectil más lento de todos. Si choca contra una valla, no llegará muy lejos. Los proyectiles AE son casi tan rápidos como los AP, y no pierden potencial de penetración con la distancia. Al impactar cualquier objeto, un proyectil AE se detona y sus fragmentos pueden dañar a los vehículos cercanos. Además, estos proyectiles tienen el daño potencial y la capacidad de penetración más altos. Y ahora, permítanme darles un par de consejos. Si quieren causar daño más allá de la valla, disparen proyectiles AP o APCR. Para disparar a un vehículo lento y con buen blindaje que se encuentra lejos, no creo que encuentren nada mejor que los proyectiles AEAC. Si disparamos a los exploradores a lo lejos, la mejor opción son los proyectiles APCR. Y si los enemigos parecen de papel, les enviamos unos paquetes de AE.
Y más consejos. Cualquier edificio destructible se divide en secciones. Si quieren destruir un edificio rápidamente, disparen un proyectil AE al punto de unión de esas secciones. También pueden utilizar proyectiles AE para derribar árboles. O para terminar con la captura de una base sin tener que exponerse al fuego enemigo. Con un proyectil AE de gran calibre van a poder derribar hasta un avión. Esto último es broma, pero lo demás sí funciona. Bueno, ahora ya sabemos cómo vuelan los proyectiles, pero ¿qué pasa con todos esos golpes, rebotes, penetraciones y no penetraciones? Eso es fácil. Contamos con dos parámetros: capacidad de penetración del proyectil y grosor del blindaje. Ambos se miden en milímetros. Si el primer número es mayor que el segundo, dañaremos al enemigo. Esto se aprende en matemática de primer grado. De todos modos, esto es cierto si el proyectil impacta el blindaje en el ángulo correcto. En los demás casos, la potencia de penetración se calcula de forma diferente. Vamos a fijar un punto en el blindaje y a trazar una tangente y una recta normal en él, es decir, una línea perpendicular. El ángulo de entrada del proyectil es el ángulo entre la recta normal y la trayectoria del proyectil. En este caso, el proyectil penetrará una capa mucho más gruesa de blindaje. El blindaje relativo se calcula como la proporción entre el grosor nominal del blindaje y los cosenos del ángulo de entrada. Cuanto más pequeño sea este ángulo, mayor será la probabilidad de penetrar el blindaje. Esto se aprende en geometría en la secundaria. Por eso no deberían disparar siempre rápido. A veces es mejor esperar unos segundos y disparar con seguridad. Cada vehículo tiene sus puntos débiles. Normalmente suelen ser la cúpula, la escotilla del conductor y la placa del glacis inferior. De todos modos, no se puede elegir. La teoría puede ayudar una vez más. Para sacar el mayor provecho de los proyectiles, el diseño de estos les permite desplazarse y ajustarse al vector normal. Como resultado, tenemos un blindaje relativo más fino. Este efecto se conoce como normalización del proyectil. El ángulo de normalización de los proyectiles AP es de 5 grados. El ángulo de normalización de los proyectiles APCR es de 2 grados. A los proyectiles AEAC no les afecta nada la normalización, tampoco a los proyectiles AE. Y así queda en la práctica. El grosor de blindaje es de 38 milímetros. El ángulo de entrada del proyectil es de 60 grados. En esta ocasión, el grosor del blindaje relativo es de 76 milímetros, 1 milímetro más grueso que la capacidad de penetración máxima permitida por el proyectil. Pero sabemos que los proyectiles AP se normalizan a los 5 grados. Por eso, el grosor relativo del blindaje se reduce, lo que nos da la posibilidad de penetrar el blindaje del vehículo. No siempre funciona, pero aún hay más. Si usamos un calibre alto, podremos. Ahora vamos a hablar de uno de los principios más importantes sobre la penetración de blindaje, la regla de los 2 calibres. La regla dice lo siguiente: si el calibre del proyectil es más de 2 veces mayor que el grosor nominal del blindaje, el ángulo de desplazamiento del proyectil por el vector normal aumenta de acuerdo a la siguiente fórmula. Entonces, si utilizan un calibre alto, el factor de normalización aumentará considerablemente. El objetivo, el ángulo y el rendimiento de la penetración del blindaje es el mismo, pero el proyectil tiene que atravesar 50 milímetros de blindaje en lugar de 66 milímetros. Y ahora, cada disparo infligirá daño. Pero eso es demasiado fácil. Vamos a aumentar el ángulo. Sigue siendo penetrable, pero esperen. ¿Qué tenemos por aquí? Rebote. Por cierto, hablando de rebotes, los proyectiles AP y APCR rebotan a un ángulo de 70 grados o más y pierden el 25% de su capacidad de penetración. Los proyectiles AEAC rebotan a un ángulo de más de 85 grados sin perder capacidad de penetración. Los proyectiles AE no rebotan. Y ahora llegó la hora de hablar de otro principio importante en World of Tanks, la regla de los 3 calibres.
solo afecta a los proyectiles AP y a los APCR y dice lo siguiente. Si el calibre de un proyectil es más de 3 veces mayor que el grosor nominal del blindaje, no habrá rebote. Independientemente del grosor del blindaje relativo, el proyectil intentará penetrar por cualquier ángulo. Vaya, fácil. En resumen, si el ángulo es superior a 70 grados, no tendrá mucho sentido utilizar proyectiles AP o APCR, a no ser que quieran apuntar a un enemigo que se esconde detrás de un edificio, o que vayan a disparar con un cañón muy grande. Si utilizan proyectiles AEAC, van a poder disparar desde un ángulo aún mejor. En cualquier caso, recuerden que este tipo de proyectil no se normaliza y tendrá que penetrar el grosor completo del blindaje relativo. Así que no se sorprendan si escuchan: "No penetramos el blindaje". Pero esto no termina acá, no hablamos de las cortinas. Cuando un proyectil AP o APCR impacta un blindaje espaciado, ocurre lo siguiente: se determina el ángulo de entrada y la capacidad precisa de penetración del proyectil. Al mismo tiempo, se verifican el rebote y la regla de los 3 calibres. Si no se desencadena ninguno de los dos, se determinan el grosor del blindaje relativo y la normalización. Por lo tanto, si el proyectil tiene suficiente potencia de penetración, penetra en la cortina, pero su capacidad de penetración se verá reducida por el valor del grosor relativo del blindaje. Entonces, si el proyectil impacta en el blindaje principal, se volverán a determinar los cálculos antes mencionados. Solo después de esto se infligirá daño o no en el vehículo enemigo. Cuando un proyectil AEAC impacta en la cortina, lo que pasa es un poco diferente. En ese caso no se aplica la regla de los 3 calibres. El ángulo de rebote es diferente y el proyectil no se normaliza. Por lo tanto, el chorro que se forma intentará penetrar la cortina en el mismo ángulo que la trayectoria del proyectil. Si penetra el blindaje, este chorro perderá un 5% de potencia de penetración de blindaje por cada 10 centímetros de distancia recorrida. Por eso es raro que los proyectiles AEAC provoquen daño al impactar en blindajes espaciados o en cadenas. El efecto que tienen los proyectiles AE sobre el blindaje es otra historia, de la que ya hablaremos más adelante. Y ahora, unas palabras sobre un tema bastante doloroso: impacto crítico. Esto no suele ocurrir muy a menudo, pero cada vez que ocurre, los jugadores se sienten muy frustrados. Este mensaje debería resultarles familiar a todos los tanquistas. Aparece cuando un proyectil penetra en la cortina pero no alcanza el blindaje principal del tanque. Si un proyectil penetra la cortina, alcanza el blindaje principal pero no logra penetrarlo, el jugador escuchará: "No penetramos el blindaje". También pueden escuchar este mensaje si disparan a cualquier módulo externo. Cada cañón, cadena y pieza del equipamiento óptico tiene su propio grosor de blindaje. Cuando un proyectil impacta en estos elementos, no rebotará y tendrá que penetrar el blindaje. Entonces, si el proyectil no alcanza el blindaje principal, el jugador escuchará: "Impacto crítico". Y si luego el proyectil sí impacta en el blindaje principal sin penetrarlo, el jugador escuchará: "No penetramos el blindaje". Está claro que hay más situaciones en las que escucharán estos mensajes, pero estas son las más frecuentes. Eso es todo por hoy. Recuerden, van a poder desarrollar una rama al máximo, montar el equipamiento y los consumibles más caros, e incluso disparar proyectiles premium. Pero si no aprenden a penetrar bien los vehículos enemigos, no les quedará más que confiar en la habilidad de sus camaradas. Si quieren saber más sobre lo que pasa a un proyectil cuando penetra el blindaje, presionen el botón me gusta y déjennos sus comentarios. Haremos un video al respecto. Aprovechen la mecánica y ganen unas cuantas batallas.